Bueno, como siempre les doy la bienvenida a las pantallas del mostrador. Continuamos en estas conversaciones que estamos teniendo con expertos y expertas que nos permiten transmitir de la forma más clara posible aquello que hoy día se encuentra ya en el borrador de la nueva Constitución, en esta nueva etapa que ya comenzó de normas transitorias, de armonización. Hoy día en particular vamos a conversar sobre lo que ya está escrito respecto al Estado regional y, bueno, sus implicancias en términos administrativos, políticos e institucionales a lo largo del país. Y para eso estoy con el abogado Felipe Perotti, académico de la Universidad de Chile. Felipe, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias por la invitación, Francisca. Bueno, como decía, vamos a conversar particularmente sobre este tema. Ya está consagrado en el texto de la nueva Constitución, en el borrador, que Chile es un Estado regional, plurinacional, intercultural, con entidades territoriales autónomas, todo esto bajo el principio siempre de la unidad del Estado, ¿cierto? Y donde están las regiones, las comunas autónomas, las autonomías territoriales indígenas y los territorios especiales. Eso en términos muy denunciados, ¿cierto? Ahora, explícanos por favor, ¿por qué implica la autonomía de las entidades territoriales? ¿Cómo esto se materializa? Tratemos de graficarlo de la manera más simple posible y cuáles son las mayores diferencias con lo que hoy día ya existe en Chile. Bueno, primero que todo, partiría por lo último que tú señalaste, ¿no? La unidad del Estado. La unidad del Estado, de alguna otra manera, es la articulación de cada una de estas entidades territoriales. Y me parece que de esa perspectiva, lo que hace este modelo, esta propuesta de organización del territorio, que nos hace la Convención Constitucional, es hacerse cargo de la realidad de Chile. La realidad de Chile es una realidad diversa, que está articulada con distintas realidades sociales, culturales, económicas, y de alguna otra manera la idea del Estado regional que hoy día se plasma a través de una norma constitucional, a través de esta propuesta, lo que busca precisamente es, a través de esa unidad estatal, en la cual todos nos sentimos representados, que se llama Chile, se representa a través de estas distintas entidades territoriales. Como tú señalabas, está la comuna, el proyecto de Constitución señala que la comuna es la base de las entidades territoriales, la base del Estado, y esa es una realidad muy palpable para las personas en primer lugar. O sea, la gente al primer lugar al que asisten es a la comuna, a su municipio, y por lo tanto ahí hay una representación de la realidad. Luego tenemos a la región como entidad político-administrativa con una autonomía determinada que reúne a estas comunas y que forman parte también de una realidad histórico, político y social también. Luego los territorios especiales, en particular territorios como Rapa Nui o el archipiélago Juan Fernández, y luego tenemos las autonomías territoriales indígenas, que es una entidad que va de alguna otra manera a hacer presente lo que es el ejercicio de derechos colectivos de nuestros pueblos indígenas en consonancia con los tratados internacionales, y que van a, si quieres lo podemos de ahí graficar con mayor precisión, el tema de las autonomías territoriales indígenas a través del legislador, ¿ya? Y por lo tanto, lo que busca este Estado regional en realidad es reforzar, diría yo, lo que es la articulación de la diferencia en nuestro país, pero dentro de la unidad de un Estado. Y desde esa perspectiva, creo yo, es un avance y una mirada a futuro de una realidad que hoy día existe y que el modelo territorial actual, el Estado unitario, no se estaba haciendo cargo, que de alguna otra manera se ve sobrepasado por las distintas demandas territoriales en las distintas localidades que de alguna u otra manera se veían desplazadas por un centro que hoy día de alguna u otra forma da paso también a distintas entidades territoriales, pero sin perder esa unidad del Estado chileno. Pero ¿cuáles son las características más fuertes de esa autonomía que no existen hoy en términos financieros, administrativos? ¿Cuáles son? Efectivamente, esos son sus atributos más importantes, ¿ya? Como bien dice el texto de la Constitución, del proyecto de Constitución, estas entidades territoriales tienen tres grandes atributos o tres grandes características, por decirlo de alguna manera. Como tú decías, política. Hoy día en las comunas y en las regiones, no hace mucho tiempo atrás, ya podemos elegir a todas nuestras autoridades, por lo tanto, el texto constitucional, muy a diferencia de lo que dicen algunos que más bien profitan de las diferencias, sino más bien de las cosas que importan, se hace cargo de esa historia nacional. Hoy día ya tenemos autoridades regionales, autoridades comunales que se eligen democráticamente y el texto de la Constitución se hace cargo de eso y refuerza ese principio. Luego la autonomía administrativa. Y ahí sí tenemos un problema no tanto a nivel comunal, pero sí a nivel regional, en donde todavía existe una suerte de dependencia con el centro.
Y este proyecto de constitución le entrega más herramientas administrativas y de gestión a las regiones para poder acercar los servicios públicos a las personas. Okay. Y desde un punto de vista financiero también se mejora y me parece a mí se entregan nuevas herramientas financieras para que las regiones y las comunas puedan precisamente prestar mejores servicios públicos. Manejar sus presupuestos. Exactamente, mejorar el manejo de sus presupuestos, tener eventualmente nuevos ingresos para precisamente proveer a las personas de servicios públicos, tener un mejor financiamiento, una habilitación regulada para poder tener acceso al préstamo por parte de las regiones o las comunas o al endeudamiento, pero todo esto dentro de un margen muy regulado y que siempre requiere del legislador. Hablemos ahora más en específico de la organización institucional, la administrativa que van a tener las entidades territoriales, como primero las regiones, se mantiene la figura del gobernador-gobernadora y aparece la figura de la asamblea regional. ¿Eso qué tiene de distinto con lo que existe hoy día? Por ejemplo, existe el Consejo Regional. ¿Cuál es la diferencia entre el Consejo y la Asamblea Regional? Bueno, en la misma línea de lo que te comentaba, efectivamente, lo que hace el proyecto de Constitución es, por una parte, rescatar y realzar cuestiones positivas de nuestra tradición constitucional. El gobernador o gobernadora regional electo democráticamente, que lo hicimos hace poco tiempo atrás. Está la Asamblea Regional, que viene a reemplazar al Consejo Regional, pero por decirlo así, al menos así se denominó en la Comisión de Forma de Estado, me parece que es una forma interesante de decirlo, un Consejo Regional potenciado con una Asamblea Regional. Y esa Asamblea Regional tiene nuevas facultades, como por ejemplo, tiene la iniciativa regional de ley, es decir, la Asamblea Regional podría impulsar ante el Poder Legislativo un proyecto de ley que luego va a tramitar el Congreso. Otra iniciativa o facultad que me parece interesante relevar también, la facultad de poder promover iniciativas empresariales en la región, iniciativa que hoy día no tienen los CORES o los consejos regionales. Y una tercera iniciativa, para no aburrir sobre este punto, pero que me parece también sumamente relevante, la capacidad que van a tener las asambleas regionales de controlar y fiscalizar con mayor intensidad y eficacia la tarea del gobernador o la gobernadora regional, lo cual es indispensable para una democracia sana en donde los representantes de la ciudadanía regional puedan controlar y ejercer el control político-social sobre el gobernador o gobernadora. Me parece que al menos en esos tres aspectos hay innovaciones muy interesantes que yo creo que lo que hacen es profundizar y mejorar la democracia en la región. Y ahora respecto a la unidad, a las comunas propiamente tal, ¿cuáles son los cambios más relevantes? Ahí me parece que un cambio fundamental que este proyecto texto constitucional promueve es, por una parte, rescatar el rol del autogobierno comunal, que acá yo quiero ser bien enfático, no es incompatible con la unidad del Estado, muy por el contrario. Yo creo que lo que este proyecto, desde la base, que es la comuna, hace es promover precisamente la soberanía en los espacios territoriales, la autonomía en los espacios territoriales, pero sin renunciar a la necesaria coordinación entre las distintas actividades territoriales. Y por lo tanto, hay, por ejemplo, una primera atribución importante que se le entrega a las comunas, a mi entender, son las competencias que tiene asociadas al ordenamiento territorial, aquellas asociadas también a la gestión de los servicios públicos, en donde se les entrega una mayor atribución para que estos precisamente puedan responder a las necesidades de los vecinos, porque a su vez la comuna es la que está más cercana a los vecinos y vecinas respecto a las cuales debe de atender de manera eficiente, eficaz y oportuna. Hablemos ahora de las autonomías territoriales indígenas, que ha sido un concepto que también ha generado muchísimo debate. Despejemos en qué consisten, cuáles son hoy día las atribuciones que tienen esa autonomía y cuál es el proceso de conformación que van a tener. ¿Y por qué consagrarlo constitucionalmente? Bueno, yo creo que ahí la principal consecuencia del principio de plurinacionalidad es la constitución o la conformación de entidades territoriales. Pero eso tiene de alguna u otra manera un principio que lo articula, que es muy relevante, que es de alguna u otra manera la consulta que se va a tener que hacer a los pueblos que quieran constituirse como autonomías territoriales indígenas, pero por otra parte también, y esto yo creo que es relevante resaltarlo, de que su constitución y sus atribuciones van a estar entregadas a la discusión democrática. Me explico, la constitución de las autonomías van a depender de que se dicte una legislación adecuada para el desarrollo de ese principio que está en el texto constitucional. Por lo tanto, acá va a haber
una discusión política, que es, creo yo, mi humilde opinión, el nivel donde se tiene que dar precisamente la definición del ámbito geográfico que van a utilizar estas autonomías, de las competencias o atribuciones que van a tener, y que, como bien dice el texto constitucional que se ha propuesto por parte de la Convención, va a depender del legislador democrático, esto es, de las discusiones políticas que se den en el Congreso. Y eso, creo yo, nos pone ante una realidad, que es la existencia de nuestros pueblos indígenas, el ejercicio de su autonomía, pero a su vez la incorporación de esa discusión en un mecanismo institucional, que es la discusión legislativa. O sea, eso está por verse, eso va a ser materia de ley completamente. Así es. Y a tu juicio, ¿tienen asidero o no estas afirmaciones que hacen algunos convencionales respecto a que este tipo de artículos nos llevan a tener una constitución separatista, una constitución indigenista, en términos peyorativos, ¿cierto? ¿Cuál es tu opinión respecto a ese tipo de declaración? Bueno, yo creo que forman parte esas declaraciones de una serie de discursos que muchos tachan de fake news. Yo tiendo a ser más duro, yo creo que son falaces, porque son falaces en la medida de que toman una parte del texto constitucional y construyen de eso una realidad completa, sin hacerse cargo de todo el texto. O sea, tú bien enunciabas, Francisca, que hay cláusulas específicas que hablan de la unidad del Estado, pero que reconocen la autonomía de las entidades territoriales, hablan de que estas autonomías territoriales indígenas para su desarrollo van a depender de una discusión democrática. Es decir, al final del día, me parece a mí, son una serie de discursos que se construyen para precisamente infundir temor, duda, y yo ahí creo que el mejor antídoto contra el temor y la duda es precisamente la posibilidad que tengan las personas de leer el texto constitucional. Y bajo ninguna circunstancia se van a dar cuenta de que hay un texto que trata de separar a Chile, sino que de reconocer su diversidad, que lo que trata es de articular precisamente esas distintas diferencias territoriales en un único Estado nacional que reconozca las distintas naciones en nuestro país, en el caso de los pueblos indígenas o los distintos pueblos, pero a su vez también reconozca las distintas realidades territoriales, y bajo esa realidad es que yo creo que se articula precisamente este nuevo Estado haciéndose cargo de ese contexto, y por lo tanto hoy uno diría que está muy lejano a ser separatista, sino que más bien a articular esa realidad en una unidad que nos comprenda a todos, y eso yo creo que es más bien el objetivo que trata de lograr el texto constitucional, de construir una realidad en la que todos nos sentamos representados, y eso está muy lejos del separatismo o la división. Antes de pasar a mi última pregunta respecto a las transitorias, me gustaría también que nos pudiese aclarar qué implica hoy día la autonomía financiera de las entidades territoriales, en términos prácticos. ¿Ahí van a haber tributaciones distintas? Bueno, en el ámbito financiero o de la autonomía financiera, como bien lo señala Francisca, el texto constitucional es bastante claro en señalar de que van a haber habilitaciones para las comunas y las regiones, por ejemplo, para imponer cierto tipo de tributos, no todos los tributos, tasas y contribuciones específicamente, pero eso dentro de un marco, el marco que le dé el legislador democrático, es decir, los representantes que las personas elijan para el Congreso, para el Poder Legislativo, futuro Congreso de los Diputados y Diputadas, Cámara de las Regiones, van a definir un marco en donde estas tasas y contribuciones, que son un tipo de tributo, van a poder eventualmente aplicarse en un territorio. Y eso ya de alguna u otra manera es un ingreso adicional, que en algunos casos los tienen las comunas, pero en otros casos está más restringido para las regiones, y eso abre un campo de nuevo financiamiento. Lo mismo dice relación con la habilitación al empréstito o endeudamiento de las regiones o comunas, que hoy día también se abre una ley que va a tener una discusión previa, y eso de alguna u otra manera también mejora la autonomía, ¿no es cierto?, la capacidad de gestionar sus propios ingresos y gastos por parte de las regiones y las comunas. Pero esto siempre atendiendo a ciertos principios, y aquí yo quiero detenerme solo un minuto, porque ese financiamiento no es para que las regiones y las comunas se enriquezcan y generen mayor desigualdad y diferencia, no. El mismo texto constitucional le asegura a las personas de que se va primero a promover la igualdad de acceso en los bienes y servicios públicos, es decir, todas las regiones tienen que atender a que todas las personas tengan o eventualmente puedan tener ese acceso en bienes o servicios públicos, así también que no se generen diferencias. Y un mecanismo que me parece muy relevante es que, por ejemplo, aquellas comunas que tienen más recursos, y esto está en el texto constitucional, deban aportar a aquellas que tienen menos recursos. ¿Hay principios de colaboración en el mismo Absolutamente, texto? Y un elemento que no quiero que se me quede en el tintero, porque creo que es fundamental, a propósito de la unidad nacional, que es la solidaridad.
Yo creo que este proyecto, esta propuesta de texto constitucional, yo creo que promueve efectivamente la solidaridad entre las entidades territoriales. Y cuando en un país se promueven los mecanismos efectivos de solidaridad, no solo se genera mayor unidad nacional, que eso es lo que todavía los agoreros del indigenismo, el separatismo no ven, sino que lo que se busca precisamente con esos principios de solidaridad es fortalecer esos lazos de cohesión social. Y me parece que el texto constitucional se hace cargo y contiene mecanismos concretos para que esa solidaridad pase del principio a las concreciones prácticas que a la gente exactamente le interesa. Bueno, y ahora para cerrar, hablemos un poco de cómo vamos a transitar hasta este nuevo estado de las cosas en términos regionales y comunales. ¿Cuál, por ejemplo, va a ser este tránsito entre la implementación de la Asamblea Regional? ¿Cómo va a conversar con el actual Senado o futura Cámara de las Regiones? ¿Cómo lo están viendo ahí en las normas transitorias? ¿Cuáles son las más relevantes? Y también te aprovecho de preguntar al tiro para darte la palabra hasta el final. ¿Va a seguir existiendo, por ejemplo, el delegado presidencial, la delegada, esa figura que ha causado, sobre todo después de la elección de los gobernadores y gobernadoras, bastante controversia en términos de limitaciones, de atribución entre uno y otro, en fin? ¿Cuáles van a ser los cambios? ¿Cuál va a ser ese tránsito? Bueno, en el ámbito de la transición constitucional, yo creo que tratándose de la forma jurídica de Estado, de un Estado unitario, un Estado regional, yo creo que, en mi humilde opinión, deben haber distintos planos y distintos énfasis, como también así van a haber distintas velocidades. Sí, claro. Y eso de alguna u otra manera lo está recogiendo la Comisión de Normas Transitorias. Uno ya puede ver por las mismas declaraciones de los integrantes de la Comisión de Forma de Estado, de los integrantes de la Comisión de Transitoria, que van a haber algunas cuestiones que se van a respetar. Por ejemplo, en primer término, lo que dice relación con los mandatos y con las reglas de reelección que los hoy día gobernadores o los consejeros y consejeras regionales fueron electos para luego postularse a esta nueva entidad que se va a llamar Asamblea Regional, o gobernador o gobernadora regional. Entonces ahí ya tenemos una primera definición, es decir, se van a respetar los mandatos, se van a respetar las reglas con las cuales fueron elegidos y por lo tanto ya tenemos un tránsito que va a ir desde el 4 de septiembre hasta el año 2025, en donde se va a hacer la primera elección de esas autoridades. Ahí tenemos un primer tránsito. Lo segundo ya dice relación más bien con lo que vamos a denominar orgánico, para que las personas no entiendan, más bien las instituciones, cómo van a transitar las municipalidades a las comunas autónomas, los gobiernos regionales a la región autónoma. Eso sin duda alguna que va a necesitar adecuación legal. Y por lo tanto ahí el plazo de tiempo puede estar tanto asociado a la asunción de las nuevas autoridades como puede tomar un tiempo más. Y en tercer término yo me quedaría con lo administrativo financiero, con la autonomía financiera que tú mencionabas muy bien, Francisca. Y yo creo que ahí también puede haber un tránsito que puede ser un tanto más acotado, porque hay algunas cuestiones que son más bien de orden administrativa. Por ejemplo, hay la creación de un órgano que va a tener que hacer los cálculos relativos a la distribución de recursos y todo. Y eso yo creo que hay una, por decirlo así, una institucionalidad que podría transitar a eso rápidamente. No puedo poner un plazo, pero creo que eso puede ser de fácil implementación. Pero hay otras cuestiones que van a necesitar una discusión legal y que pueden tomar más de esta legislatura o más de este periodo presidencial, y que de alguna u otra manera van allá acomodando lo que es la administración financiera que hoy día tenemos a estas autonomías financieras que se le está confiriendo por la nueva constitución a las entidades territoriales. Por lo tanto, yo creo que van a haber distintos tiempos. La idea yo creo que es poner el acento en aquello que es más inmediato. Me parece que lo administrativo financiero puede andar relativamente más rápido, respetando lo que son los mandatos populares y las elecciones, para de ir ajustando el resto de cambios indispensables también para que esta nueva forma jurídica de Estado se implemente correctamente. Esta figura que hoy día se establece en el borrador de la nueva Constitución, a tu juicio, ¿nos va a llevar a una descentralización efectiva y no simbólica como lo que tenemos hoy día? Me parece que hay elementos muy interesantes en el texto constitucional para avanzar progresivamente y de manera efectiva a una descentralización. Yo creo que acá la virtud que tuvo la Comisión de Forma de Estado, y lo radico en esa comisión que fue la que trabajó estos temas, fue que tomó las propuestas y las iniciativas que venían desde hace muchos años, tanto por comisiones institucionales como la Comisión Presidencial de Descentralización, que reunió la presidenta Bachelet el año 2014, entre otras iniciativas, en donde había un ánimo de descentralizar. Pero acá se le da un impulso constitucional que me parece lo lleva en una nueva etapa,
y creo que va en el camino correcto precisamente para la efectiva descentralización política, administrativa y financiera. Perfecto. Felipe Perotti, te quiero agradecer por el tiempo de conversar con nosotros y espero que nos podamos encontrar en otra oportunidad ya más cercano a la fecha del plebiscito y cuando ya acabe el trabajo de las transitorias y armonización para ver cómo queda finalmente el texto que vamos a votar. Así que muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias, Francisca, por la invitación y gustoso de volver a estar con ustedes. Gracias.